Al menos 13 personas resultaron heridas cuando un tráiler que al parecer se quedó sin frenos provocó un percance a escasos metros de la caseta de Texmelucan de la autopista México-Puebla. De acuerdo con información de Consulta, el accidente, que también causó daños a 10 vehículos, ocurrió pasadas las 8 horas de este miércoles a la altura del kilómetro 94 en la zona de Mollotzingo. De acuerdo con los primeros reportes, se sabe que un tráiler Kenworth con razón social refrigerados Angelito de Tonalá, Jalisco, perdió el control de la unidad y antes de salirse de la cinta asfáltica impactó a varios vehículos, entre ellos otro tráiler. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales, servicios prehospitalarios y la Cruz Roja se trasladaron al lugar a atender a los lesionados. 8 de ellos fueron llevados a hospitales de la capital y el resto valorados en el lugar. Más tarde, la Policía Federal y Capuz iniciaron las labores para el retiro de los vehículos siniestrados, restableciendo así la circulación.